Durante el año 2007, que está a punto de concluir dentro de algunos minutos, horas, el Papa Benedicto XVI viajó a Asís, en Italia, a Loreto, a Nápoles, viajó a Austria, a Brasil, presentó su libro Jesús de Nazaret, nos entregó su segunda encíclica centrada en la esperanza, Spe Salvi, y muchas cosas más. Acompáñeme hoy en el Pulso de la Fe en una emisión especial para hacer un recuento de la actividad del Papa en esta primera parte. Quédese conmigo. Les saludo con un especial afecto en este último programa del Pulso de la Fe de este año 2007, que está a punto de culminar, como le decía. En efecto, revisaremos hoy, pues no lo más importante, porque todo es importante desde la perspectiva vaticana y en lo que se refiere a la actividad del Papa. Le entregaré las notas de relevancia, las notas que provocaron eco, las notas de las que podemos asegurar, pues recibieron una especial atención. Empecemos pues con el editorial de Federico Lombardi, que nos entregaba al principio de año, haciéndonos reflexionar sobre el encuentro del Papa Benedicto XVI con los embajadores del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. El Papa les pedía su atención para que pues se lo dijeran a sus naciones en lo que sería la atención durante 2007 en la lucha contra el hambre, contra la miseria, contra la corrupción, la necesidad del desarme y la necesidad también y obligatoriedad de intervención de los estados en las diversas crisis y desastres. Esto fue la reunión del Papa en el mes de enero, comenzando 2007, con los embajadores. El gran discurso del Papa al cuerpo diplomático bosquejó como siempre una vastísima panorámica sobre los problemas del mundo de hoy a través de los 5 continentes. Dirigido a los responsables de las naciones, no es un anuncio directo de la fe cristiana, sino un discurso apasionado en favor del hombre herido, degradado y llevado a la muerte por una dramática serie de desequilibrios, injusticias y conflictos. El Papa insiste en la necesidad de poner las bases de un auténtico humanismo integral, respetando la persona humana y construyendo la paz. Para este objetivo común, la Iglesia une sus esfuerzos a los de todos los hombres de buena voluntad. Lucha contra el hambre, contra la miseria y la corrupción, desarme, intervención en las crisis humanitarias, ayuda a la familia y a la vida, diálogo entre las culturas y las religiones, tutela de los derechos de la persona y libertad religiosa, son componentes concretos y esenciales de un humanismo integral. Pero cuando el discurso del Papa entra a enumerar los conflictos de hoy, es especialmente el tema de la reconciliación y la comprensión entre los pueblos y las personas el que se convierte en un discurso repetitivo, y aquí se añade quizás a la justicia y a la verdad la palabra perdón. En este contexto, la única persona concreta que recuerda el Papa es la monja italiana Leonela Sgorbati, servidora de los pobres, asesinada hace pocos meses en Somalia mientras perdonaba a sus asesinos. La fuerza del perdón evangélico conserva toda su actualidad. En el compromiso en favor del hombre y de la paz, la fe añade una dinámica de amor sin cálculo y sin reservas que indica la dirección en la que hay que buscar las soluciones más auténticas y profundas de los dramas de los que se siente prisionera ya la humanidad de hoy. Es una tradición ya que siempre al inicio del año, durante el mes de enero siempre, el Papa tenga una reunión con los embajadores, como le decía, del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y les entregue un mensaje para que ellos a su vez lo hagan llegar a los diversos jefes de Estado de todo el mundo. En otro tema, también empezando el año 2007, también en el mes de enero, se suscitó un escándalo en Polonia. El Papa Benedicto XVI había nombrado al nuevo arzobispo para Varsovia, el primado de Polonia. Saltó el escándalo, sacando a la luz que años atrás, durante la ocupación soviética en Polonia, este mismo obispo había prestado algunas, pues como servicios de espionaje a los soviéticos. El mismo día en que él iba a tomar posesión de la arquidiócesis, el Papa le pidió la renuncia. Esto sucedió. Los acontecimientos recientes de la Iglesia en Polonia, que han culminado con la renuncia del nuevo arzobispo de Varsovia, han suscitado sorpresa y preocupación. Sin embargo, la rápida intervención del Santo Padre y la profunda reflexión realizada por el episcopado polaco han demostrado que el momento de turbación se ha afrontado con decisión y que la Iglesia puede encontrar siempre en la fe la luz y la fuerza para reemprender el camino con ánimo. Para ningún pueblo es fácil hacer las cuentas con un largo periodo transcurrido bajo un régimen de opresión. Muchísimas personas estuvieron directamente implicadas en él. Muchísimas otras fueron obligadas a llegar a compromisos para poder vivir y trabajar, puesto que había que pagar precios muy altos para resistir con plena coherencia.
En muchos países la Iglesia ha sido el pilar más sólido de la resistencia, pero no faltaron debilidades que es justo reconocer con verdad y humildad, con espíritu de penitencia. Como decía Benedicto XVI durante su viaje a Polonia, es necesario no erigirse con arrogancia en jueces de las generaciones anteriores que vivieron en otras circunstancias, como tampoco abandonarse a fáciles acusaciones que no se fundan en pruebas reales. La Iglesia, que como institución tiene la autoridad moral de los que han resistido a la opresión, puede ser también maestra de verdad y de reconciliación en las relaciones con un pasado difícil que ha compartido con las naciones de las que ha sido siempre parte viva. Deseamos a la Iglesia de Polonia, la Iglesia del Cardenal Wyszynski y del Papa Juan Pablo II, que sepa también dar esta preciosa contribución a su nación y a la Iglesia universal. Bueno, el Papa no ha dejado de hacer llamamientos nunca, precisamente hacia los medios de comunicación. Se daba a conocer que en el año 2007 la Jornada Mundial por las Comunicaciones Sociales se celebraría en el mes de mayo. En más de este recuento informativo y de estos acontecimientos vividos durante este año, en la nota que le entrego enseguida, usted conocerá sobre la Jornada Mundial del Enfermo. La propuesta era que para este año 2007 se celebrara en Seúl, Corea, y hablaba entonces el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, prefecto del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, y el tema propuesto para la Jornada Mundial del Enfermo era los enfermos terminales, los enfermos con padecimientos incurables. Recuerde. Vela que tienen encendida en las manos, sea también para ustedes, queridos hermanos y hermanas, el signo de un sincero deseo de caminar con Jesús, luz de paz que disipa las tinieblas y nos invita a nuestra vez a ser luz y apoyo para los que viven a nuestro lado. La luz de la esperanza inundó la Basílica Vaticana el domingo por la tarde, fiesta de la Virgen de Lourdes y 15ª Jornada Mundial del Enfermo. Al término de la Santa Misa que celebró el cardenal vicario Camilo Ruini, el Papa bajó a San Pedro para ofrecer consuelo y cercanía al corazón de los que directa o indirectamente han sido aquejados por enfermedades graves y dolorosas. En torno a las luces se entrelazaron el dolor humano y la esperanza, el miedo y la confianza. Una viva llamada a promover políticas capaces de crear condiciones en que los seres humanos puedan soportar también enfermedades incurables y afrontar la muerte de una manera digna. Al expresar la cercanía material y espiritual de toda la comunidad cristiana, Benedicto XVI dirigió su pensamiento a Seúl, en Corea del Sur, donde este año han tenido lugar las celebraciones de la Jornada Mundial del Enfermo sobre el tema el cuidado pastoral y espiritual de los enfermos con patologías incurables. Tenemos que fijar la atención en los cuidados paliativos, dejando decir a los médicos que representan una oposición auténtica y total a la eutanasia y una respuesta concreta en el rechazo del encarnizamiento terapéutico. Esto es lo que mejor llevamos en el corazón. Los cuidados paliativos son cuidados que propiamente no curan, pero que alivian el dolor. Así pues, hay que usarlos para ayudar al enfermo terminal a afrontar con dignidad y con profunda conciencia el momento más importante de su existencia, la muerte como la madurez de toda la vida. Es necesario apoyar el desarrollo de cuidados paliativos que ofrezcan una asistencia integral y proporcionen a los enfermos ese apoyo humano y ese acompañamiento espiritual que tan fuertemente necesitan. En el Ángelus, como también en el mensaje para la jornada, el pontífice recordó que en el rostro de todo ser humano, y aún más si se está probado y desfigurado por la enfermedad, brilla el rostro de Cristo. Por eso, todos están llamados a tender una mano a cuantos están postrados por el dolor de la enfermedad y la constatación de sus propios límites humanos. Únicamente si nos unimos al sufrimiento, a la muerte de Cristo, libremente por el amor del Espíritu Santo,
Entonces, como el Señor Jesús, estamos totalmente llamados a la resurrección. Nuestra intención, especialmente en esta Jornada Mundial del Enfermo, ha sido la de hacer hincapié en una distinción que el mundo necesita hoy con mucha fuerza: la diferencia entre bienestar y felicidad. El Señor Jesús no nos permite el bienestar, pero nos ofrece la felicidad plena. La Santa Sede siempre se ocupa de los temas de la salud y de la bioética, ya que desde la perspectiva de la fe, desde el pulso de la fe, la criatura humana es creación de Dios. La vida no es del ser humano, la vida es de Dios. Por eso existe el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud y por eso siempre la Santa Sede está tan pendiente del tema de los enfermos y de la salud. En más de este recuento informativo, le platico que llegaba la Cuaresma de 2007 y el Papa Benedicto XVI proponía armas espirituales para vivir la Cuaresma. Él hablaba de la necesidad del ayuno, de las obras de caridad y la oración y además pues el diálogo con Dios. Recordemos pues algo de esta propuesta del Papa y algo de los preparativos en la Santa Sede para la Cuaresma de 2007. El de Cuaresma es un tiempo fuerte y privilegiado para desintoxicarnos del envenenamiento del mal gracias a una purificación interior, dice el Papa, para liberarnos del peso humillante y desesperante de nuestros hábitos negativos y para reemprender el viaje hacia una vida mejor, una vida que más allá de las ilusiones sea finalmente vida eterna. La tradición cristiana nos habla de las armas espirituales necesarias para esta empresa: el ayuno, la oración, las obras de caridad. Hay una profunda sabiduría de estas indicaciones. No sin motivo se indican en la tradición judía armas iguales o similares, en la musulmana y en otras grandes corrientes espirituales. En el fondo, las raíces de nuestro pecado y por ende de nuestra infelicidad son las mismas en todo tiempo y lugar: ansia de tener, de placer y de poder. Y es necesario no cansarse nunca de volver a ponerse en camino para descubrir sus engaños y contrarrestar sus efectos. Por eso es necesario convertirnos, recordando que no solo de pan vive el hombre, abriéndonos a escuchar de nuevo la palabra de Dios para volver a poner orden en nuestra vida, a empezar relaciones con Dios y con los demás. ¿No es esto lo más urgente que tenemos que hacer hoy para encontrar por la reconciliación el camino de la esperanza y la felicidad? La Cuaresma viene a nuestro encuentro como una invitación misteriosamente cargada de interioridad, de perdón, de nueva serenidad. Sepamos aprovecharla. Así que armas espirituales para la Cuaresma de 2007. Un pequeño recuento: el Papa proponía el ayuno, la oración y las obras de caridad o las obras de asistencia humanitaria. Y si lo piensa bien, esto lo encontramos en absolutamente todas las religiones. El ayuno, por ejemplo, es una práctica presente en todas las religiones. La oración también. No hay hombre, no hay mujer creyente que no dialogue con Dios. Y por otro lado encontramos también las obras de caridad, ya que como dice San Juan en el Evangelio, ¿cómo me dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien sí ves? O como dice San Juan de la Cruz, más fuerte todavía, dice, quien a su prójimo no ama, a Dios aborrece. Así que en todas las religiones, las obras de caridad, la oración y el ayuno, propuesta de Benedicto XVI para la Cuaresma del año 2007 que está a punto de concluir. Hacemos una pausa breve en este programa especial, el recuento del año desde la perspectiva del Vaticano, y al regresar le presentaré las mejores imágenes, el recuento de las celebraciones de Semana Santa y de Pascua en la Santa Sede. Le presentaré algo de los viajes del Papa Benedicto XVI y mucho más de lo que él hizo, vicario de Cristo, romano pontífice, durante este año 2007.
Continuamos en más de este programa especial de El Pulso de la Fe. Al término de este año 2007, le estamos presentando, a partir de una selección de notas que siempre nos envía el Centro Televisivo Vaticano, pues lo de relevancia, ¿no? Poco tiempo nos daría para revisar todo el año, así que en dos programas especiales, la emisión de este domingo, el último del año 2007, y la emisión del próximo domingo, el primero de 2008, le estamos presentando el recuento de la actividad del Papa. Bien, llegaba el tiempo cercano a la Semana Santa y el Papa, como siempre, con la curia romana, con los cardenales, con sus consejeros, se retiraba a tomar los ejercicios de Cuaresma, una tradición que año con año el romano pontífice no se la pierde, digámoslo así, ¿no? El Papa sabe que un hombre de fe debe ser un hombre de oración. Y el Papa no solamente habla, el Papa también escucha mucho, tiene buenos predicadores. Desde hace muchos años el predicador de la Casa Pontificia había sido el sacerdote franciscano Raniero Cantalamessa. Bueno, para este año de 2007 ya no fue el padre Cantalamessa, el cardenal Biffi fue quien tuvo a su cargo esta responsabilidad. Recordemos pues, o sepamos, si acaso se le fue, qué es lo que el Papa meditó durante los ejercicios espirituales de él y la curia romana en este año 2007. Una semana de recogimiento para volver a empezar con entusiasmo cada vez mayor a anunciar el Evangelio por los caminos del mundo. El sábado por la mañana, con las laudes y la meditación final, terminó la semana de ejercicios espirituales de la curia romana con la presencia del Papa. Dirigía este camino espiritual a principios del tiempo cuaresmal el cardenal Giacomo Biffi. Para el arzobispo emérito de Bolonia, se ha tratado de la segunda experiencia de este tipo. Ya en 1989 fue llamado al Vaticano para predicar los ejercicios espirituales en presencia de Juan Pablo II. Este año, el purpurado se ha detenido en el tema de la conversión y de la muerte en clave de redención. Al hombre contemporáneo, reconoció con pesar el cardenal Biffi, le cuesta mucho concebir la existencia de un mundo invisible, cerrándose así de antemano la posibilidad de asomarse a una realidad en la que cualquier sorpresa es posible. Así, para el hombre limitado, solo al mundo visible, la muerte no puede parecerle sino una desgracia. En esta clave resulta clara la urgencia de llevar al hombre no tanto a elegir entre una vida futura de la que nada conoce y una placentera vida presente, cuanto a elegir entre una vida carente de sentido que termina en el vacío y la esperanza de la resurrección. Por eso, la conversión tiene que partir del corazón, a ejemplo de Cristo, que se sacrificó para la salvación de la humanidad. Todos los hombres, recalcó el cardenal Biffi durante las meditaciones realizadas en la capilla Redemptoris Mater, han sido pensados y queridos en Cristo Redentor, obtienen de Él su finalidad, están radicalmente conectados con Él. Por otro lado, todo lo que existe en Cristo tiene un valor, incluso el sufrimiento, el fracaso, la muerte. Es preciso hacer frente a estos acontecimientos siguiendo siempre el ejemplo de Cristo, no con una estéril rebelión o recurriendo a vagas filosofías, sino con una confinada y apasionada búsqueda de Dios en la oración. En este camino de conversión y de renacimiento diario en el amor misericordioso de Cristo, es fundamental la Eucaristía, un memorial capaz de remontar 2 milenios de historia. La Eucaristía, si se celebra con atención, pone al Hijo de Dios en manos de sus criaturas, permite al hombre acordarse de Jesús incluso cuando está distraído. Pues ya ve usted, el Papa se retira a orar, el Papa toma sus ejercicios espirituales y no solo, con toda la curia romana, cosa que, podemos estar seguros, les hace mucho bien. Claro, el hombre de Dios, el religioso, el sacerdote, debe ser un hombre de oración. Yo recuerdo alguna vez un mensaje de Juan Pablo II a través de Radio Vaticana que decía algo así, decía el Papa Wojtyła, el predicador debe ser un hombre de oración, porque si no dialoga con Dios, lo que sucede es que su predicación empieza a ser para sí mismo y eso no sirve. La predicación es el anuncio del Evangelio, el anuncio de la buena nueva, no para uno mismo, sino para los demás. Así lo dijo Juan Pablo II y como ve, el Papa Benedicto XVI continúa con esta costumbre, pues más que costumbre, digamos, esta vivencia, ¿no? Esta mística dentro de la fe, y en eso consistieron, como le he presentado, los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana para este año 2007. En otro tema,
Le platico, pues con más de esta revisión que estamos haciendo, que los primeros meses del año 2007 fueron meses muy dolorosos, tristes, meses muy violentos. El Papa no aguantó más y hacia el mes de marzo levantó la voz y dijo: la violencia que se vive en Irak es ya inaceptable, y pronunció una expresión fuerte. Todos sabemos a quién se refería, a quién es el país que tiene invadido a Irak. Está por demás decirlo, lo sabemos todos. Pero Benedicto XVI dijo: si hacía falta una prueba de que la guerra no resuelve los problemas, sino que generalmente los empeora, esta es ciertamente una prueba concluyente. El ataque a Irak, la ocupación de los norteamericanos en Irak, la violencia excesiva en Irak. Y termina 2007, curiosamente, con la exposición de videos, usted y yo los vimos, de las torturas de los norteamericanos hacia los iraquíes. Pero bueno, vayamos mejor a conocer lo que el Papa dijo, manifestando su dolor, su tristeza, hacia esa absurda guerra en Irak. Esto fue en el mes de marzo. Durante los últimos meses, la violencia en Irak ha seguido sin tregua. A diario oímos noticias que hablan de atentados que causan decenas, incluso hasta más de 100 muertos en un solo día. Son actos horribles, pero estamos empezando a habituarnos incluso a ellos. Es gravísimo, no podemos acostumbrarnos. Toda guerra causa un número excesivo y absolutamente injustificado de víctimas, pero lo que nos turba todavía más en este nuevo tipo de guerra es que los atentados se perpetran a menudo en los lugares más frecuentados por la gente normal, por personas inocentes e indefensas. Se busca el horror. El odio manifiesta su absurda manía homicida, su sed de muerte y se alimenta de sangre con mayor avidez de sangre inocente. Si hacía falta una prueba de que la guerra, como repite el Papa, no resuelve los problemas, sino que generalmente los empeora, esta es ciertamente una prueba concluyente. Pero el que estaba en contra de la guerra de Irak debe resistirse a la tentación sutil y horrenda de alegrarse. Aquí, ante todo, debemos alimentar un profundo sentido de compasión y de voluntad de reconciliación a toda prueba, porque la voluntad humana flaquea ante este alud cotidiano de odio. Tenemos que ser capaces de esperar contra toda esperanza para poder ser solidarios y ayudar a las víctimas materiales de la violencia y a los que han sido heridos de una manera devastadora en su espíritu. El tiempo de lucha espiritual de la Cuaresma, en camino con el Señor inocente que afronta y acepta sobre sí mismo la pasión y la muerte, es un tiempo en que tenemos que medirnos con este desafío crucial para el futuro de la humanidad de hoy, para la búsqueda de caminos auténticos para la paz, que la espera de la resurrección sostenga e ilumine nuestro caminar. Así lo dijo el Papa, ¿no? Fuerte, hacia el mes de marzo. No podía él seguir callado ante la violencia vivida en Irak, violencia que tristemente se mantuvo a lo largo de todo este año. Veamos qué sucede para el próximo 2008 en torno a esa guerra en Irak, que ya hasta los mismos norteamericanos le piden a su presidente que cese. Las familias han salido a las calles con pancartas diciendo: queremos a nuestros hijos de vuelta, basta ya. Bien, en otro tema le platico más de este recuento del año, que se presentó en la Biblioteca Apostólica un documento muy antiguo, de un nombre curioso, se llama Papiro Bodmer XIV. Resulta que son los manuscritos más antiguos de los evangelios de San Lucas y de San Juan. Un documento que data más o menos del siglo III. Claro, no es el manuscrito de Lucas y de Juan, no, es una copia, ¿no? El más antiguo que se tiene del siglo III, como le dije. Pues resulta que al Papa Benedicto XVI, una familia estadounidense que tenía en posesión este documento, Papiro Bodmer 1415, se lo entregó. Le dijo: Santo Padre, le regalamos esto, es nuestra propiedad, pero creo que estaría mejor en sus manos, ¿no? Eso en noviembre de 2006. Así que para abril de 2007, la Biblioteca Apostólica Vaticana se lo daba a conocer a todo el mundo. Recordemos.
Entramos en la Biblioteca Apostólica Vaticana por la espléndida Sala de los Escritores o vestíbulo, entrada a los fondos vaticanos creada por Sixto V a finales del siglo XVI y activa durante casi 3 siglos. Los frescos de la cúpula y las estanterías en Tarasea de Giovannino de Dolci a mediados del siglo XV forman el marco ideal para hablar de la llegada a la Biblioteca del Papa el 22 de noviembre del año pasado, del papiro Bodmer 1415, algunas de cuyas hojas fueron presentadas a Benedicto XVI el 22 de enero por sus donantes, los estadounidenses Frank y Sally Hanna, con su hija Elizabeth. Se trata de una parte notable del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Juan. Y son los testimonios más antiguos de este texto del Evangelio, datado entre el 200 y el 240 después de Cristo. Teníamos ya una parte de la colección Bodmer. Las 2 cartas de San Pedro de alrededor del año 200, y se ha añadido también ahora este manuscrito 14 y 15 Bodmer, que desde este punto de vista convierte esta biblioteca en una de las más importantes del mundo. Se trata del primer manuscrito, el manuscrito más antiguo que contiene 2 evangelios juntos. El corpus de los 4 evangelios se formó durante el siglo II, probablemente a mediados. Este es el primer testimonio de un corpus de 4 evangelios ya canonizado, ya reconocido como inspirado y legítimo. Dado que este tomo contiene el tercer y cuarto evangelio, el de Lucas y el de Juan, puede presumirse que existiese otro tomo totalmente perdido en el que estaban los evangelios de Mateo y Marcos. Bajamos a los sótanos de la Biblioteca Vaticana, al depósito de manuscritos, donde se conserva actualmente el papiro que se presume que fue copiado y utilizado en el Medio Egipto por una pequeña comunidad cristiana de lengua griega. Se utilizaba como libro para la liturgia, ciertamente fue desencuadernado muchas veces, lo que provocó también una destrucción parcial del manuscrito. Se encuadernó de nuevo para poder conservarlo como reliquia, y este ejemplar encuadernado del que solo nos han llegado los fragmentos fue custodiado probablemente desde finales del siglo IV en un monasterio copto cercano. Después los manuscritos de la pequeña biblioteca del monasterio fueron escondidos, probablemente durante la invasión árabe sobre el año 700, y permanecieron allí hasta que en los primeros años de la década de los 50 los descubrieron los habitantes de la zona y a través de una sucesión normal de anticuarios contrabandistas llegaron en parte a Occidente. Algunos de estos manuscritos llegaron a Suiza, a la colección Bodmer, cerca de Ginebra. El estudio del texto de este papiro, formado en origen por 36 dobles folios superpuestos para un total de 144 páginas y más conocido entre los especialistas como P75, ha revelado muchas similitudes con el del Códice B, uno de los mejores manuscritos del Nuevo Testamento, guardado desde hace tiempo en la Biblioteca Vaticana. El Códice B es de mediados del siglo IV y fue producido en Palestina, dado que los 2 manuscritos presentan un texto muy similar. Esto demuestra que proceden de un antecedente anterior a la confección del papiro Bodmer, un antecedente probablemente a mediados del siglo II que ya tenía sustancialmente el mismo texto, y también significa que el texto no se revisó posteriormente por motivos doctrinales o motivos estilísticos durante los siglos II o IV. A pesar de haber salido de entre las arenas de Egipto hace más de 50 años, el papiro Bodmer 1415 continúa reservando sorpresas, como la que ha visto en primera persona la delegación de la Biblioteca Vaticana, que vio en Ginebra las placas de cristal en las que se conservó el papiro antes de su entrega por parte de la colección Bodmer. En 1961 se publicó el facsímil, que hasta ahora era el único testimonio oficial de las condiciones del manuscrito, que en algunos casos no ha llegado con hojas prácticamente perfectas, casi enteras, y en otros casos casi como una especie de puzzle de fragmentos pequeños. Por casualidad, esta que vemos aquí es la primera lámina que escogimos cuando realizamos la verificación en el momento de la entrega del manuscrito por parte de los representantes de la Biblioteca Bodmer.
Y en ese momento se vio que este fragmento de aquí es un fragmento que no está registrado en el facsímil. Pueden compararse ambas páginas y se ve que en el facsímil hay aquí un vacío respecto al fragmento que tenemos aquí. Esta situación se repite en algunas otras láminas y además nosotros tenemos una serie de pedacitos muy pequeños que habrá que colocar en algún momento en su lugar original. Este es un trabajo para los próximos años y que probablemente se hará de forma virtual, como ahora se consigue hacerlo a partir de las imágenes digitalizadas del manuscrito, mientras que la situación actual en que está conservado el manuscrito entre láminas de cristal no cambiará en los próximos años. Ahí tiene usted el papiro Bodmer 14, como ve, bastante diferente la manera de presentarlo en torno a aquel papiro, recuerda, de hace 2 años que una revista internacional presentó como el Evangelio de Judas, rodeado de mucha mercadotecnia, ¿recuerda? Bueno, ahí ve usted un documento presentado seriamente por la Biblioteca Apostólica Vaticana, por los estudiosos que saben hacerlo bien, el papiro Bodmer 1415, el manuscrito más antiguo de los evangelios de San Lucas y San Juan. En otro tema de lo que sucedió este año, recordemos que se celebró, como cada año, la Asamblea del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales. Cada año, como les decía, se celebra la Asamblea. Cada año se celebra también la Jornada para las Comunicaciones Sociales. Yo le había comentado hace un momento que el Papa había propuesto para la jornada el tema de los niños y los medios de comunicación. La jornada se celebró en el mes de mayo, pero la asamblea del Pontificio Consejo de las Comunicaciones se celebró en el mes de abril. Para esa asamblea, el Papa Benedicto XVI envió un mensaje certero y dijo que los medios de comunicación deben promover la dignidad de la persona humana, respetar y apoyar el valor y el cometido de la familia. Así se desarrolló la asamblea, mire. La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio. Por eso la Iglesia es comunicadora por naturaleza, y todos sus actos que no se circunscriben a la relación personal de sus miembros con Dios son en cierta manera actos de comunicación social, ya sean las palabras de la enseñanza como los gestos de la liturgia y su actuación. La Asamblea del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, que acaba de terminar, es siempre un momento de reflexión común sobre esta naturaleza de la Iglesia, una reflexión que se desarrolla en las más diversas direcciones, desde la necesidad de la formación cristiana y profesional de los comunicadores a los riesgos de la desorientación de los niños y los jóvenes frente a la caótica oferta de los nuevos estímulos audiovisuales. El Papa, al dirigirse a la Asamblea, quiso detenerse en este último argumento, que él mismo había elegido como tema para el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones de este año, ya que es especialmente urgente. Una vez más lo ha hecho en un clima de confianza y esperanza. Se trata de educar a los niños y los jóvenes para la belleza, la verdad y la bondad. Así se promueve la dignidad de la persona humana, se respeta y se apoya el valor y el cometido de la familia. Pero también es necesario un fuerte llamamiento a la responsabilidad. Por eso, precisamente, el Papa hace un llamamiento a los que más han influido en el mundo de los medios de comunicación para que su enorme poder se oriente al bien común. Deseamos que sea escuchado. De veras, la tarea de los comunicadores y la tarea de los medios de comunicación debe ser tomada desde la perspectiva del Papa, así lo ha dicho siempre. Bueno, y nosotros nos sumamos a ello, por supuesto. Debe ser tomada de manera seria, seriamente, pues cada comunicador y cada medio de comunicación es responsable y corresponsable de lo que entrega al público. Porque mire, no nos hagamos, el nombre y apellidos es medios masivos de comunicación social. Y en esta última palabra, social, ahí está la clave. La clave de que los medios de comunicación tienen que entregar un beneficio a la sociedad. De allí la expresión social. Y este beneficio social consiste en 4 puntos. Informar, entretener, educar y formar. Y si usted hace la cuenta de cuántos programas formativos están al aire, pues saque su pañuelo y llore, porque no va a encontrar muchos,
es más, va a encontrar pocos, es más, va a encontrar casi nada. En cambio de entretenimiento va a encontrar mucho, de información más o menos, y programas de tema educativo pues cada vez hay un poco más. En fin, hagamos una pausa, regreso para entregarle lo del libro, ¿no? Benedicto XVI presentó también este año 2007 el libro que terminó de escribir durante sus vacaciones, que tomó en la localidad de Lorenzago di Cadore, en los Montes Vénetos. Terminó de escribir su libro Jesús de Nazaret. Con eso regreso. Regreso también con el resumen de las celebraciones de Semana Santa y Pascua en el Vaticano, las celebraciones presididas por Benedicto XVI. Vuelvo con esto y con más en este programa especial, el recuento de la actividad pontificia durante este año 2007, que faltan unas horas, minutos, para que concluya. Continuamos en más del Pulso de la Fe, hoy con un programa especial al final de este año 2007. Le estamos entregando un recuento de la actividad apostólica, las notas de relevancia. En este programa especial, el último programa de este año, el Pulso de la Fe, hoy domingo 30 de diciembre, estamos revisando el primer semestre del año 2007. Para el próximo domingo, 6 de enero, día en que esperamos de corazón que muchos niños sean muy felices, pues los Reyes Magos les traerán algún presente o algún regalito. Ese domingo 6 de enero le entregaremos el segundo semestre de la actividad del Papa durante el año 2007. Así es que avancemos y le entrego enseguida la crónica de las celebraciones de Semana Santa presididas por Benedicto XVI. No tiene nada que temer quien encuentra a Jesús resucitado y se confía a Él dócilmente. Este es el mensaje que los cristianos están llamados a llevar hasta los últimos confines del mundo. Cristo ha resucitado. El eco de este anuncio de alegría y de esperanza resonó una vez más en el corazón de los fieles de todo el mundo, llamados, como recordó el Papa en el Regina Coeli del lunes de Pascua, en Castel Gandolfo, al comunicar este mensaje eterno en la vida diaria de manera sencilla y convencida. Hoy como ayer, el resucitado viene al encuentro del hombre y de su sed de certezas. Incluso la incredulidad de Santo Tomás, emblema de las incertidumbres de tantos cristianos de hoy, de los miedos y de las desilusiones de innumerables contemporáneos, recalcó Benedicto XVI en el mensaje pascual, nos puede conducir hacia Dios, porque muchas veces la fe es puesta a prueba, especialmente cuando se encuentra frente al dolor, el mal, las injusticias, la muerte, que no es raro que golpeen a los inocentes. Sin embargo, la incredulidad nos es útil y preciosa, porque nos ayuda a purificar todas las falsas concepciones de Dios y nos ayuda a descubrir su auténtico rostro. Desde la logia central de la Basílica Vaticana, después de la misa de Pascua, el pontífice daba así cuerpo y referencias geográficas a los miles de rostros de la violencia, denunciando el desprecio por la vida, la violación de los derechos humanos, la explotación de la persona, como también el flagelo del hambre, las enfermedades incurables, el terrorismo y los secuestros de personas. A través de las llagas de Cristo resucitado, podemos ver estos males que afligen a la humanidad con ojos de esperanza, porque el Señor, al resucitar, no ha eliminado del mundo el sufrimiento y el mal, sino que los ha vencido en sus mismas raíces con la sobreabundancia de su gracia. A la prepotencia del mal ha opuesto la omnipotencia de su amor. Nos ha dejado como camino para la paz y la alegría
el amor que no teme a la muerte. Un mensaje de esperanza que se formuló después en 62 idiomas en la bendición Urbi et Orbi, que el Santo Padre impartió a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro y a los que se habían conectado mediante la radio o la televisión. 108 han sido este año las emisoras que lo han transmitido en 67 países. El clima de fiesta de la Plaza de San Pedro se vio adornado por la feliz coincidencia de una Pascua celebrada al unísono por todos los cristianos, una esperanza para la unión entre todos los bautizados. Al descender a la noche de la muerte, recordó Benedicto XVI durante la vigilia pascual, Jesús llevó a su cumplimiento el camino de la encarnación. La mano del Padre le resucitó y así él pudo volver a levantarse y resurgir, conduciendo al hombre hasta el Padre. Cuando impartió el bautismo a 2 niños y 6 mujeres, el Papa explicó que este sacramento representa un nuevo comienzo de la vida, la integración en una comunidad. Señor, demuestra también hoy que el amor es más fuerte que el odio, que es más fuerte que la muerte. Desciende también a las noches y los infiernos de este tiempo nuestro moderno, y toma de la mano a los que están esperando. Llévalos a la luz. A lo largo del camino de la pasión de Cristo vemos los sufrimientos del mundo. El Viernes Santo, en el Coliseo, al final del Vía Crucis, acompañado este año con las meditaciones del biblista Monseñor Gianfranco Ravasi, Benedicto XVI habló del corazón de Jesús. Y es que ser cristiano quiere decir recibir un corazón de carne, un corazón sensible a la pasión y al sufrimiento de los otros. Nuestro Dios no es un Dios lejano, intocable en su bienaventuranza. Nuestro Dios tiene un corazón, es más, tiene un corazón de carne. Se hizo carne precisamente para poder sufrir con nosotros y estar con nosotros en nuestros sufrimientos. La urgencia de una humanidad que necesita un corazón nuevo la señaló también el viernes el predicador de la Casa Pontificia, el padre Raneiro Cantalamessa, en la homilía que pronunció en San Pedro durante la celebración de la Pasión del Señor, presidida por el Papa. En este proceso de conversión, es instrumento fundamental la Eucaristía que se nos dejó como herencia en la última cena. El amor de Jesús, que es a la vez Hijo de Dios y hombre verdadero, puede salvar, recordó el Papa en San Juan de Letrán, al abrir las celebraciones del Triduo Pascual. Es un amor, el suyo, que le lleva a entregarse libremente por nosotros en la cruz, y la misa de la Cena del Señor no es otra cosa que la memoria de la cruz y de la resurrección de Cristo. Pidámosle que nos ayude a no guardar nuestra vida para nosotros mismos, sino entregarla a Él, y así trabajar con Él para que los hombres encuentren la vida verdadera, que únicamente puede venir de aquel que es Él mismo, el camino, la verdad y la vida. Después de la homilía, Benedicto XVI repitió el gesto que Jesús realizó en la última cena, el lavatorio de los pies, el mandato que dio Cristo para estar al servicio de los hermanos, mientras que, como acto de caridad, se invitó a los fieles a hacer ofrendas para el dispensario médico de Baidoa, en Somalia. El llamamiento del pontífice a abrir el corazón a Cristo, capaz de transformar las tinieblas en luz, resonó también la mañana del Jueves Santo, durante la misa crismal, cuando bendecía el óleo de los catecúmenos, el de los enfermos y el Santo Crisma. El Santo Padre invitó a todos a vestirse de amor a pesar de los afanes cotidianos. A veces quisiéramos decirle a Jesús, Señor, tu yugo no es ligero en absoluto. Al revés, pesa mucho en este mundo. Pero mirando después a aquel que lo ha soportado todo, que ha llevado sobre sí la obediencia, la debilidad, el dolor, todo el vacío, entonces nuestros lamentos desaparecen. Pues eso es la selección de los textos, de las celebraciones, bueno, algo de los discursos del Papa, ¿no? Las homilías, las reflexiones, las catequesis durante la Semana Santa del año 2007. Llegábamos al mes de abril, y abril era un mes pues rico en acontecimientos vaticanos, digámoslo así,
pues el 2 de abril se cumplía un aniversario más de la muerte de Juan Pablo II. En el mes de abril también Benedicto XVI cumplía años. Este año 2007 cumplió 82 años de edad. Podemos recordar que en el cónclave de elección, 18 de abril de 2005, Joseph Ratzinger cumplió 80 años de edad justo al entrar al cónclave del que unos días después saldría electo sucesor de Pedro. Así que al inicio de su pontificado, el entonces cardenal Joseph Ratzinger tenía 80 años de edad. El 16 de abril de este año 2007, el Papa Benedicto XVI cumplió 82 años de edad. Y supo esperar su cumpleaños para, pues en vez de recibir él un regalo, entregárnoslo. Y este regalo consistió en su libro, el libro Jesús de Nazaret, que había empezado a escribir antes de ser papa y que terminó de escribir ya siendo papa durante su tiempo de descanso, sus vacaciones en Lorenzago di Cadore. El Papa Ratzinger se presenta en este libro, Jesús de Nazaret, como un gran teólogo, además, como un teólogo muy novedoso. En su prólogo él empieza por decir, el Jesús de los evangelios y el Jesús que hemos predicado en 2000 años es muy distinto al Jesús histórico. Dice, y cada vez el abismo es más grande. Por eso quise escribir este libro, para tener una mayor cercanía al Jesús histórico. En fin, algo sobre este libro, comentado por tres grandes teólogos, por el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, por el profesor Massimo Cacciari, profesor de estética en la Universidad Vida Salud San Rafael de Milán, y por el profesor Daniele Garrone. Él es decano de la Facultad Valdense de Teología en Roma. Ellos tres comentan el libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Mire. Un largo camino interior y una vida entera de estudios para presentar a Cristo como una figura históricamente sensata y convincente. Esta es la experiencia personal que se puede percibir tras el Jesús de Nazaret. El libro escrito antes y después de la elección pontificia de Benedicto XVI y presentado la semana pasada en el aula nueva del Sínodo en el Vaticano, en el marco de un gran acontecimiento mediático, millones de copias previstas, traducciones terminadas o en curso a 30 lenguas. El teólogo y biblista Joseph Ratzinger condensa en las más de 450 páginas del libro sus conocimientos exegéticos y su experiencia personal para demostrar si se sabe algo cierto sobre el hombre de Galilea. Pero, ¿cómo argumenta esta demostración? Para explicarlo ante decenas de periodistas de todo el mundo, en una rueda de prensa moderada por el director de la Sala de Prensa Vaticana, padre Federico Lombardi, había acudido expresamente el cardenal arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, que fue alumno del profesor Ratzinger. Mientras salen a la venta, dijo con una provocación al mercado público mediático descubrimientos aparentemente nuevos que habrían de revelar una historia completamente distinta de Jesús de Nazaret. Su profundo conocimiento de las Escrituras ha hecho, en cambio, madurar en el autor del libro una fundada convicción. Después de 200 años de crítica histórica de la Biblia, podemos tranquilamente, con Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, partir del presupuesto de la sólida credibilidad histórica de los Evangelios. Las innumerables imágenes fantasiosas de Jesús como un revolucionario, un manso reformador social, como el amante secreto de María Magdalena, etc., pueden depositarse tranquilamente en el osario de la historia. Frente a las argumentaciones de Benedicto XVI, el filósofo y alcalde de Venecia, Massimo Cacciari, se ha convertido en portavoz de una manera problemática del acercamiento del pensamiento laico al mensaje de Jesús, deteniéndose, entre otros, en un punto que es desde siempre terreno de encuentro, enfrentamiento entre fe y razón. Todo el libro de Ratzinger gira en torno a esta idea. Yo soy la verdad. Aquí está la relación, el escándalo, como decía antes su eminencia, que interroga desde hace algunos siglos a toda la reflexión, a todo el pensamiento europeo. Pero aquí también hay un problema ulterior, un ulterior drama, porque Jesús no dice solamente de él mismo que es la verdad, sino también que es el camino
Y hay que entender juntos los dos términos. Este es el drama que inquieta desde entonces a la misma investigación filosófica, el comprender la verdad como búsqueda de la verdad, comprender la investigación no solo como el camino por el que se llega a la conclusión que es la verdad, sino comprender conclusión y camino, verdad y camino como una sola cosa, en su diferencia. Para el teólogo valdense Daniel Garrone, la posibilidad de ver juntos a un cardenal, un protestante y un exponente de la investigación filosófica laica es un signo muy positivo de lo producido desde el Vaticano II hasta hoy. Sobre el hecho de haber sido invitado a comentar un libro del Papa, observó: No es una invitación banal, porque creo que esta es la sustancia del ecumenismo, saber dónde yo busco el rostro de Dios, que es nuestra pasión común. Siempre encuentro a otro, auténticamente otro, que lo busca como yo, que plantea las preguntas que yo hago, que con él puedo sentirme otro cristiano, al que encuentro en el camino que Jesús ha recorrido y recorre hasta nosotros. Libro, por cierto, Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, que ya fue presentado en lengua española durante este año, me parece que hacia el mes de octubre salió la publicación en lengua española, editada por Planeta. Si acaso usted puede conseguirlo de manera sencilla, se consigue Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI. Le aseguro que descubrirá usted mucha novedad en el teólogo Joseph Ratzinger. Es un teólogo muy novedoso contra lo que muchos dicen. Bueno, revisemos algo de su vida, pues como les decía, en el mes de abril cumplió 82 años el Papa Benedicto XVI. El padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede, escribía un editorial reflexionando sobre la vida de Joseph Ratzinger. Mire. Una larga vida caracterizada por una vocación que se ha ido desarrollando en etapas y maneras sucesivas, de responsabilidad cada vez mayor, pero con una gran coherencia y unidad de inspiración y de trabajo. Sacerdote y teólogo, hombre de fe, de cultura y de servicio eclesial. La cultura y la fe se convierten en riqueza compartida en ámbitos cada vez más amplios hasta el horizonte universal de la Iglesia y de la humanidad de hoy. Hace 2 años, podíamos intuir que el papado de Benedicto XVI se caracterizaría especialmente por el contenido y el estilo del magisterio. Ahora esto se ha convertido en evidencia. Hablar con profundidad, claridad y sistemáticamente del núcleo de nuestra fe. Demostrar y ayudarnos a todos a comprender la necesidad y la belleza de la interacción continua y cotidiana entre fe, razón, estudio, espiritualidad. Creemos que es el carisma de Benedicto XVI. La encíclica Dios es amor, el libro Jesús de Nazaret, son 2 exponentes de esta perspectiva en la que se une el servicio continuo de las homilías y las catequesis, trabajadas en su densidad, pero al alcance de cualquiera que se ponga seriamente a la escucha. Llaman la atención 2 aspectos en particular: la riqueza de las referencias a los padres de la Iglesia, que estaba como un poco eclipsadas en la cultura común del creyente, ahora se nos hacen familiares, y también la profundidad vivida de las explicaciones de la liturgia, donde nos ponemos en contacto con el misterio de Dios. Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios que es amor, el Dios que podemos encontrar en la fe viva de la Iglesia y que llega hasta nosotros a través de los siglos y se celebra en los sacramentos. Gustar la alegría de escuchar, hablar de todo ello con profundidad y compasión, de una manera creíble para nosotros, la humanidad del siglo XXI, para poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros serena y confiadamente. Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, nos ayuda de verdad en esto y comprendemos que es el sentido de su vida y su servicio. Le deseamos y nos deseamos que pueda seguir prestándolo durante mucho tiempo. Pues ahí está algo de la vida de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger. Así llegamos hasta ahora al final de este primer programa sobre el recuento de la actividad del Papa. Le espero el próximo domingo, 6 de enero. Revisaremos el viaje a Brasil, a Nápoles, a Asís, Italia, el viaje a Austria. Revisaremos también la visita del rey de Arabia al Papa Benedicto XVI, las celebraciones del Papa con motivo de la Navidad y bueno, mucho más. Por ahora lo que me resta es agradecerle profundamente y de manera especial el favor de su atención. Y a nombre de mis compañeros, el staff técnico de Proyecto 40 y la producción de este programa, desearle que 2008 lo encuentre mejor que 2007,
pero que especialmente sea un año lleno para usted y los suyos de fe, de esperanza y de amor. ¡Feliz Año Nuevo!